Deuteronomio 8, 10, 11. Deuteronomio 8. Te esmerarás en poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy para que viváis y os multipliquéis y podáis ir y tomar posesión de la tierra que prometió el Señor a vuestros padres. Debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná que desconocíais tú y tus padres para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El vestido que llevabas no se gastó y tus pies no se hincharon en estos 40 años. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige como un hombre corrige a su hijo. Guarda, por tanto, los mandamientos del Señor tu Dios, marchando por sus caminos y temiéndole. El Señor tu Dios te conduce hacia una tierra excelente, tierra de torrentes de agua, de fuentes y de veneros que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la que no comerás tasado el pan, ni carecerás de nada, tierra cuyas rocas son hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Tú comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la excelente tierra que te ha dado. Esmérate en no olvidar al Señor, tu Dios, dejando de cumplir los mandamientos y normas que hoy te ordeno. No vaya a ocurrir que al comer y saciarte, construir hermosas casas y habitarlas, al crecer tus vacadas y tus rebaños, al abundar en plata y oro, al aumentar todos tus bienes, se engría tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Él es el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, el que te ha conducido por el desierto grande y terrible, con serpientes venenosas y alacranes, por un secarral en el que no hay agua. Él es el que hizo brotar para ti agua de la roca de pedernal, el que te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres, sometiéndote a la humillación y a la prueba para que seas feliz en tu porvenir. Y no digas en tu corazón, mi fuerza y el vigor de mi mano me han hecho alcanzar este poderío. Acuérdate del Señor tu Dios, porque es Él quien te da la fuerza para hacerte poderoso, manteniendo la alianza que juró a tus padres, como hasta el día de hoy. Pero ten por seguro que si te olvidaras del Señor tu Dios, y marchando tras dioses extraños les rindieras culto y te prosternaras ante ellos, os aseguro hoy en vuestra presencia que pereceréis irremisiblemente, de la misma manera que las naciones a las que el Señor ha hecho perecer ante vuestra vista. Así pereceréis por no haber escuchado la voz del Señor vuestro Dios. Deuteronomio 9. Escucha, Israel. Hoy estás a punto de pasar el Jordán para conquistar pueblos más grandes y más poderosos que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo numeroso y de elevada estatura, los anaquitas, que tú ya conoces y de los que has oído decir, ¿quién puede resistir a los hijos de Anac? Has de saber hoy que el Señor, tu Dios, es quien pasa delante de ti como fuego devorador. Él los destruirá y los abatirá ante ti, y tú los apresarás y acabarás con ellos enseguida, como te ha dicho el Señor. Cuando el Señor tu Dios los expulse ante ti, no pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído el Señor para poseer esta tierra. Al contrario, es por la perversidad de esas gentes por lo que el Señor los expulsa ante ti. No es pues por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón por lo que vas a poseer su tierra, sino que es por la perversidad de esas gentes por lo que el Señor tu Dios las expulsa ante ti, y para mantener la palabra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Has de saber, por tanto, que no es por tu justicia por lo que el Señor tu Dios te da en posesión esta excelente tierra, pues tú eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que irritaste al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. Incluso en el Joreb irritasteis al Señor y se encolerizó contra vosotros y a punto estuvo de destruiros. Yo había subido a la montaña a recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que había sellado con vosotros el Señor. Permanecí en la montaña 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces me dio el Señor las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, sobre las que estaban todas las palabras que os había dicho el Señor en la montaña desde el fuego el día de la asamblea. Cuando al término de 40 días y 40 noches me dio el Señor las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, me dijo: levántate, baja deprisa de aquí, porque ha pecado tu pueblo, el que sacaste de Egipto.
Pronto se han desviado del camino que les había ordenado, se han hecho un ídolo de metal fundido. Y continuó el Señor diciéndome: observo que ese pueblo es un pueblo de dura cerviz, déjame que los destruya y que borre su nombre de debajo de los cielos. Yo haré de ti una nación más poderosa y más numerosa que ellos. Me volví y bajé de la montaña que ardía en llamas, llevando en mis manos las 2 tablas de la alianza. Entonces vi que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de metal fundido. Pronto os habíais desviado del camino que os había ordenado el Señor. Agarrando las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos ante vuestros ojos. Después me postré en la presencia del Señor. Como la primera vez estuve 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua por todos los pecados que habíais cometido haciendo el mal en la presencia del Señor, provocándole la ira, porque yo estaba atemorizado ante la cólera y la indignación con que el Señor se había airado contra vosotros hasta el punto de querer destruiros. Pero el Señor también me escuchó esta vez. Asimismo, se había irritado profundamente contra Aarón hasta el punto de querer hacerle perecer. También intercedí en favor de él en aquella ocasión. Tomé el becerro, obra de vuestro pecado, le prendí fuego y lo destrocé, triturándolo hasta hacerlo polvo fino, y arrojé sus cenizas al torrente que baja de la montaña. También en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataabá irritasteis al Señor. Y cuando os envió el Señor desde Cades Barnea diciendo: subid y apoderaos de la tierra que os he dado, vosotros os rebelasteis contra la palabra del Señor vuestro Dios. No le creísteis ni escuchasteis su voz. Habéis sido rebeldes al Señor desde el día que os conocí. Me postré pues ante el Señor y continué en postración durante 40 días y 40 noches, porque el Señor había hablado de aniquilaros. Y le dije en mi súplica: mi Señor Dios, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que rescataste por tu grandeza, al que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No te fijes en la dureza de este pueblo, ni en su perversidad, ni en su pecado. Que no diga el país del que nos sacaste: el Señor no ha podido llevarlos hasta la tierra de que les habló. Los sacó para hacerlos morir en el desierto, porque los odiaba. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu mano fuerte y tu brazo extendido. Deuteronomio 10. En aquella ocasión me dijo el Señor: talla 2 tablas de piedra como las anteriores y sube hacia mí al monte. Haz también un arca de madera. Yo grabaré en las tablas las palabras que había en las primeras que has destrozado. Luego las pondrás dentro del arca. Hice pues el arca con madera de acacia. Tallé 2 tablas de piedra como las anteriores y subí al monte, llevando en mi mano las tablas. Entonces, lo mismo que había escrito en las primeras, el Señor grabó en las tablas las 10 palabras que os había hablado en el monte desde el fuego el día de la asamblea, y me las devolvió. Me volví, bajé del monte y puse las tablas dentro del arca que había hecho, y ahí están, conforme el Señor me mandó. Luego los hijos de Israel partieron de Beerot Bene Yaacán hacia Moserá. Allí murió y fue sepultado a Aarón. Su hijo Eleazar le sucedió en el sacerdocio. De allí marcharon a Gidgad y de Gidgad a Yotbatá, zona de torrentes de agua. En aquella ocasión destinó el Señor la tribu de Leví para portar el arca de la alianza del Señor, para estar en la presencia del Señor, servirle y dar la bendición en su nombre hasta el día de hoy. Por esto Leví no ha tenido parte ni herencia con sus hermanos. El Señor es su heredad, de acuerdo con lo que dijo el Señor tu Dios. Por lo que a mí respecta, permanecí en el monte 40 días y 40 noches como en la ocasión anterior. También esta vez me escuchó el Señor y decidió no perderte, sino que me dijo el Señor: levántate y marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que prometí a sus padres que les daría. Salmo 70, al maestro de coro, de David, en memoria. Dios mío, ven a librarme, Señor, date prisa en socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma, retrocedan y queden abochornados los que quieren mi mal. Den media vuelta avergonzados los que vociferan: vaya, vaya. Que se regocijen y se alegren en ti los que te buscan. Digan sin cesar: el Señor es grande, los que aman tu salvación. Yo soy un pobre y desvalido. Dios mío, ven pronto. Tú eres mi auxilio y mi salvador. Señor, no tardes. Marcos 15, 21, 47. Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que le llevara la cruz, y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó.
Y le crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena: el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían: mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se la daba a beber, mientras decía: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente de él, al ver cómo había expirado, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, puesto que era la Parasceve, es decir, el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión, le dio el cuerpo muerto a José. Entonces éste, después de comprar una sábana, lo descolgó y lo envolvió en ella. Lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo colocaban.